Hola, buenas tardes a todos. Buenos días a los que nos escucháis desde el otro lado del mundo. Hoy la temática que nos han sugerido desde ALDE para llevar a cabo este webinario es la inclusión de las técnicas actuariales dentro de la modelización de riesgos. ¿Por qué se está haciendo este enfoque de la inclusión de estas técnicas en torno a la gestión de riesgos? Sobre todo a raíz de la crisis financiera que comenzó en 2008, que ha que ha sobrepasado, ha sobrelimitado todos los modelos de riesgo anteriores. Los modelos de riesgo anteriores estaban basados digamos, en un estado de solvencia y de gestión del riesgo estática, mientras que se está avanzando ahora hacia modelos dinámicos, en los cuales se considera que los riesgos están vivos, que los perfiles de riesgo de las entidades van cambiando, que los cambios normativos tienen que estar implementados y, sobre todo, nos estamos moviendo en un entorno en el cual la incertidumbre y la volatilidad siempre es superior a lo que eran unos niveles precrisis. Recordemos que en precrisis nos movíamos en un escenario macroeconómico mundial, así como por daros una introducción de todo esto, en los cuales se había un crecimiento sostenido, una inflación sostenida, unos niveles digamos, de gasto público y digamos que se podían realizar unas proyecciones de riesgo, porque al final trata de todo esto, de realizar proyecciones de riesgo, en las cuales siempre íbamos a avanzar a unos escenarios en los que creamos predecibles y en los que siempre iban a funcionar las clásicas correlaciones del modelo keynesiano. Aumento del PIB, iba a suponer un aumento del gasto público, va a ser un aumento del ahorro, un aumento de la inversión, y era un ciclo como esa pescadilla que siempre se muerde la cola, en la cual eh, siempre todo era previsible. ¿Qué pasó en 2008? En 2008, uno de los mayores errores que hubo en la gestión de riesgos fue considerar diversificadas determinadas carteras simplemente porque tenían eh, varios puntos, varios componentes de activos que digamos que eran tóxicos, peligrosos o con una calidad crediticia baja, pero al considerar que eran mix de activos muy diferentes, consideran diversificado el mercado. ¿Por qué se habla de ahora mismo de avanzar a modelos de gestión de riesgo más dinámicos? Para poder prevenir todo este tipo de cosas, para que se avance no solo en una solvencia en un ratio de solvencia estático de las entidades aseguradoras, que sobre todo a lo que está enfocado la gestión de riesgos, porque yo al final soy actuario y mi labor se basa siempre en torno al sector asegurador, avanzar en torno a un ratio de solvencia. Es decir, ¿qué ratio de solvencia que tiene vuestra entidad en función de los riesgos asegurables? Para empezar, quería recordaros lo que es un riesgo asegurable. Al final, ¿qué es un riesgo? Un riesgo es un elemento en el cual gira todos los contratos de seguro. Es decir, los contratos de seguro, que al final son todos aquellos contratos en los cuales puede haber un evento indeterminado que cause un perjuicio económico a otra persona, a una de las dos entidades, y que ese evento económico conlleve un perjuicio a la persona que lo, que lo sufre, persona o entidad jurídica. Por eso quería empezar por aquí. Una vez se han realizado dentro de las carteras de seguros todo ese tipo de riesgos asegurables, que son aquellos productos de pasivo, se hace una inversión para cubrir esos productos. Es decir, se hace ese matching pasivo-activo de tal manera que genere ese círculo que es el que hace que el negocio asegurador funcione. Si estuviésemos hablando del caso bancario, hay que pensarlo en crédito vendido y depósitos ofrecidos. Ese sería el ciclo de generación de beneficios que tendría ese tipo de empresas financieras. Entonces, por ejemplo, cuando hablábamos de los modelos de riesgo previos a la crisis, tenían determinadas características. La primera de ellas, no existía una homogeneización internacional de estos criterios. A partir de aquí, con la inclusión dentro de la Unión Europea de la normativa de Solvencia II, el test suizo que se realiza para las entidades que son por parte de los cantones helvéticos, las test de solvencia que se utilizan dentro de Estados Unidos, se va un poco en
se va un poco en la misma línea, es decir, de tal manera que podamos comparar este avance de los modelos de riesgo. Esto no somos pioneros en el mundo de riesgo, sino que se ha realizado siempre con un punto inicial por parte de las IFRS, por parte de las normas internacionales de contabilidad, que como sabéis entran, la de seguros, la IFRS 17, entra a partir de 2020, enero de 2020, y es aplicable a todos los sectores que pertenezcan al board del IASB. Entonces, ¿qué otras cosas que ha cambiado en el mundo de la gestión de riesgos asegurables? Anteriormente no se tenían en cuenta cosas como los riesgos de los activos, es decir, se estaba todo mucho más focalizado en en el mundo del pasivo, y sino que ahora en este nuevo entorno se incluye el activo. No se tienen en cuenta no se tenían en cuenta antes los eventos catastróficos, ahora sí. Los activos y pasivos antes se descontaban lo que se llamaba tipo de interés técnico. Cuando nosotros realizábamos los chain ladder, para aquellos que no seáis actuarios o que no tengáis esa formación técnica, el chain ladder, luego si queréis después del curso, si me lo solicitáis, os puedo dejar una hoja de metodología de chain ladder para que veáis lo que es. Es una manera de estimar las reservas por pago de vida y de no vida. Es decir, aquellos expedientes abiertos que tienen que generar pagos para la entidad aseguradora se triangulan. Es decir, los siniestros más viejos van hacia arriba y los más nuevos hacia abajo. De tal forma que aquellos siniestros que no se pagan en el año van pasando hasta el siguiente escalón haciendo una especie de triángulo, pues se llama triangulación, y de ahí se saca la provisión contable. La provisión contable se utiliza con una metodología que se llama factores de desarrollo, que está asociada a Chain Ladder. Y por último, lo que sí que incluyen estos modelos de gestión de riesgo actuarial, la diferencia es qué es lo que ha añadido Solvencia II, que es esta normativa, respecto a las reservas anteriores. Pues respecto a las reservas anteriores, lo que ha añadido es un descuento a una curva libre de riesgo. ¿Por qué? ¿Qué añade el descuento a la curva libre de riesgo? El descuento a la curva libre de riesgo, al final lo que está añadiendo es ese componente del mercado. Es decir, si este flujo este pasivo que me va a servir a mí para generar beneficios a futuro, si yo lo estoy descontando a una tasa viva de mercado, sé realmente cuánto cuesta mercado. Sin embargo, en los modelos precrisis, en Solvencia 1, en Basilea 2, en banca, se descontaban a la llamada TIR. Entonces, la diferencia de estos modelos implica ese componente de mercado siempre se pueda saber a qué precio de transferencia se puede realizar la transmisión de ese patrimonio, de tal manera que se puede observar que esta nueva valoración corresponde a por cuánto he vendido yo, por ejemplo, un seguro de autos. Antes yo hacía una provisión por 100, pero sé que si yo, en vez de descontarle ese tipo de interés, ahora que están los tipos de interés un poquito más bajos, sé que va a ser una provisión mayor, sé que ese pasivo, en vez de valer 100, a lo mejor vale 105. Entonces me permite tener un balance vivo y ver cuál es el modelo. Entonces, este es el componente extraactuarial a la medición de riesgos. Esa diferencia de tipo de interés, de cómo cambiaría el tipo de interés hacia mis pasivos, me daría la medida sobre la cual yo vería qué impacto tendrían esos cambios de tipo de interés. Que, por cierto, en toda esta normativa de Solvencia II están organizados por módulos y submódulos, y el módulo de riesgo de tipo de interés define unos shocks calibrados por IOC para el Banco Central Europeo, en la cual se ve cuál sería la carga de capital necesaria. Por otra parte, otra de las cosas que se ha ido poniendo de manifiesto en estas nuevas normativas es la calidad de la gestión. En los modelos anteriores no penalizaban una gestión agresiva o una gestión demasiado conservadora sobre los balances. Antes no se incluía esta variable, pero claro, todos tenemos la lógica cuando decimos que a lo mejor una entidad de seguros o un banco con una gestión demasiado agresiva o demasiado conservadora, es decir, muchas veces muy anquilosada en las costumbres, con directivas y consejos pues muy acostumbrados a la antigua manera de hacer bancos seguros,
pues eso penaliza. Entonces se incluye el riesgo operacional. ¿Y qué es el riesgo operacional? El riesgo operacional es una parte de tu negocio que tú estás perdiendo, una parte de tu negocio que estás diciendo, me está llevando a cabo esa penalización por no tener un por no tener esa gestión óptima, digamos. Vale, me pregunta ahora Jorge David Salas Vigo, me pregunta por la pregunta que nos gustaría que nos pasaras el método de la explicación del child ladder. Sí, ahora os voy a dejar mi correo si queréis, podéis escribirme, es escanillaalberto@gmail.com y me podéis pedir child ladder, información sobre IOPA, sobre solvencia, que yo os lo atenderé y os lo pondré a vuestra disposición. Si seguimos un poco hablando del tipo de... sí, me dicen que sí puede repetir el correo. Escanilla con dos L's, alberto, arroba, gmail.com. Vale. Siguiendo con la comparación de estos nuevos modelos que tienen ya la técnica actualidad respecto a los que tenían una medición de la solvencia más estática, si hablamos del reaseguro. El reaseguro, si queréis alguno contestarme por preguntas, ¿sabéis alguno que es el reaseguro? Vale, algunos sí lo saben, algunos no lo saben, pues yo os lo cuento. El reaseguro, como efectivamente dice Santiago Pavón, es el seguro del seguro. El reaseguro es un seguro, es digamos, una cobertura que se le da al seguro por parte de unas empresas llamadas reaseguradoras en las cuales eh, compran, digámoslo así, la parte más importante de la gestión de las carteras, es decir, aquella, no más importante, sino más importante y más severa en cuanto a peso del riesgo. Entonces, como esas reaseguradoras compran reaseguro de todas las partes del mundo, se les considera plenamente diversificadas e inmunes a, por ejemplo, ciertas catástrofes. Por ejemplo, antes, uno de los casos más famosos fueron las inundaciones que ocurrieron en Florida en 2009. Entonces, todas aquellas aseguradoras que no reaseguraron, eh, no, pues realmente no tuvieron capacidad de gestión frente a la siniestralidad generada en ese foco de siniestralidad. Sin embargo, aquí que el reaseguro les había ayudado a cubrir, por ejemplo, el 50% de la siniestralidad, pudieron seguir avanzando en su gestión y liberando su balance de tal manera que pudieron avanzar. Ese es el objeto del reaseguro, librar a las aseguradoras del peso de los eventos catastróficos o de los eventos del movimiento del mercado. Si, por ejemplo, estamos hablando de un evento que es internacional, como puede ser una crisis financiera como la que ocurrió desde 2008 hasta hace poco, pues hombre, incluso el reaseguro es sensible a eso. Pero hay veces que la diversificación no va más allá de nuestro planeta Tierra, sino que allí se queda. Por otra parte, una de las cosas que no se consideraban antes son los fondos propios. Cuando nosotros hablamos de los fondos propios son el exceso de activo sobre pasivo. Desde todo ese exceso de fondos propios, lo que quiere decir al final, cuando restas de tu activo tu pasivo, es qué parte de la empresa realmente te pertenece o qué generación del activo no lo has realizado mediante deudas. Cuando no has realizado mediante deudas, lo que al final quiere decir es, esa es la parte de la empresa que me corresponde, pero ¿son iguales todos esos fondos propios? Lógicamente no. Los fondos propios de mayor calidad siempre van a ser el capital social o en el caso de las mutuas son unas entidades en España eh, que realmente son como entidades profesionales para las cuales, por ejemplo, todos los miembros de un gremio se aseguran allí. Por ejemplo, la mutua de pilotos, la mutua de abogados, la mutua de ingenieros. Entonces, todos ellos, pues, tienen como una mutua que no tiene ánimo de lucro y genera un capital mutual. Es el que más valor tiene. Por ejemplo,
Y yéndonos hacia el otro lado del espectro, el que menos valor tiene, por ejemplo, serían los impuestos diferidos. Los impuestos diferidos, en algunas legislaciones fiscales del mundo, lo que se llama son, si tú has tenido pérdidas fiscales y y estás ante pérdidas y tú le justificas a la hacienda tributaria que vas a tener beneficios en los siguientes años. A ver, siempre que se hace esto, desde mi punto de vista, pienso que no puedes justificar nunca que vas a tener beneficios, pero sí puedes dar ciertas señales, eh, como sobre la generación, sobre que tú vas a generar dinero. Entonces, ese tipo de activo que te dice la agencia tributaria, vale, tú estas pérdidas te las puedes mitigar en los siguientes 3 o 4 años. Eso es un fondo propio de menor calidad. Es un fondo propio de menor calidad en el sentido por el cual no es igual un capital social, que es un dinero que han inyectado los socios o la empresa, que que una promesa de no pago de la agencia tributaria. Se entiende que los fondos propios de mayor calidad tienen que primar sobre los de menor calidad. Nuestra compañera no, Mayra Janet nos está preguntando una pregunta que es bastante interesante. ¿Las empresas que cuentan con fondos propios no necesitan solicitar un seguro? Sí, a ver, el seguro es independientemente del balance. El seguro no cubre un tema financiero, sino que cubre un evento posible catastrófico. Por ejemplo, os quiero poner un ejemplo. Imaginaos una empresa eléctrica totalmente saneada, con su propia generación de electricidad, que tiene unas, llamémoslo, centrales nucleares. Por mucho que ellos tengan una generación de beneficios, que esté poco endeudada y tenga un exceso de fondos propios, bueno, el exceso de fondos propios nunca existe, porque en los fondos propios lo ideal sería no tener pasivo y tener todos fondos propios, pero eso no es imposible que ocurra. Entonces, las empresas no necesitan solicitar un seguro, pues sí, necesitan solicitar un seguro para asegurar aquel tejido empresarial que hace que se esté generando beneficios por esos activos. Vale. Otra de las dudas que veo, antes de continuar, prefiero ir cerrando algunas dudas. Otro de los que nos estáis preguntando es que no se queda claro cómo se identifican los riesgos operativos a la gestión actuarial. Por ejemplo, cuando hablamos de riesgos operativos, hablamos del riesgo de los fallos en los procesos, del riesgo de la gestión, del riesgo por ejemplo, que haya fallos informáticos, etcétera. Todo esto se materializa porque al final lo que tú consideras eh, como tu riesgo operacional es un porcentaje de la prima. En relación a la normativa de Solvencia II suele ser en torno a un 3% de las primas emitidas o a un 3% de la carga de capital de tu compañía. Lo que queremos decir con esto es que al final en la prima, tú en el cálculo de la prima y en el cálculo de desenfoque, ya estás metiendo ese término actuarial. Lo que estás dando es un paso más diciendo, vale, mi riesgo operacional va hasta un 3% de la prima. Si yo tengo un riesgo operacional de más de un 3% de la prima, realmente ya le estás dando ese enfoque. Vale. Quería continuar, por otra parte, con lo que llamamos, lo que se ha incluido en los nuevos modelos. Por ejemplo, ahora se está llevando a cabo en este nuevo tipo de modelo una cosa que se llama ORSA. ORSA es Own Risk Self-Assessment. Es la autoevaluación de riesgos que realiza una entidad sobre sí misma. ¿Cómo realiza esto? Pues la entidad coge y define lo que se llama su escenario central. Es que el escenario central, por ejemplo, lo que yo quiero poneros de manifiesto y que os quedéis con una idea inicial es, por ejemplo, el escenario central es lo que considera la compañía que está. Es decir, es su cálculo de provisiones técnicas, su cálculo contable. Vosotros cuando en los reguladores de vuestros países y bajáis un estado de cuentas anuales o vais a una cuentas de IFRS, pues tenéis un estado. Eso es lo que se llama el estado central, pero por mediante la aplicación de escenarios siempre se va a poder modificar esos escenarios. Eso es en la técnica actuarial. La técnica actuarial implica decir, por ejemplo, ¿qué es lo que me puede pasar? En una entidad de vida, y cuando de vida me refiero a aquellas que suscriben negocio de vida, suscriben negocio de ahorro, suscriben fondos de pensiones,
¿qué efectos tiene el impacto de un aumento de un 30% de la mortalidad? ¿Qué impactos tiene un aumento de la longevidad? Normalmente son riesgos que van en direcciones opuestas. Un aumento de la longevidad a aquella gente que está asegurando fondos de pensiones, es decir, aquellos que están dando una renta a una persona después de su jubilación hasta el día que se muera, pues la longevidad es un riesgo que digamos, les sienta mal a la entidad, les genera pérdidas. A ver, parece extraño, pero al final, digamos, la longevidad es un objetivo que todos tenemos en la vida, pero sí que es verdad que para estas compañías la longevidad hace que sus productos sean mucho menos rentables de lo que realmente habían hecho. Por el otro lado, si vemos una empresa que suscribe aquellos productos de riesgo, es decir, el seguro de vida clásico, te mueres y pago a tu familia o pago a tu beneficiario, porque al final los seguros de vida sabéis que se puede poner el beneficiario que quieras, aunque no sea la familia. Siempre se ha dicho que se ha utilizado los seguros de vida para dar herencias a gente que no son del núcleo familiar, pero siempre puedes poner de beneficiario a quien quieras. Entonces, un aumento de la mortalidad es un aumento de siniestralidad. Entonces, siempre que se hacen esas sensibilidades es la técnica actuarial utilizada para poder definir esos cambios. Por ejemplo, otra cosa que se está haciendo, aparte de los que son propios de seguros, es qué cambios en el mercado hacen que yo como entidad vea que mi balance está siendo perjudicado o se está estresando. Por ejemplo, un aumento de la inflación. Un aumento de la inflación hace mis productos más caros, hace mis primas de seguro más caras, revaloriza mis capitales en riesgo. Los capitales en riesgo son aquellos capitales suscritos por entidades de vida en las cuales, por ejemplo, si yo he asegurado al señor Javier por un capital le voy a dar $100.000 el día que se muera, si va aumentando la inflación y esos capitales se van actualizando porque en el contrato de pólizas así viene, cada vez que aumenta la inflación a mí me está jugando en contra porque la inflación a futuro va a ser más grande, aunque el movimiento de subir la prima y subir los seguros es idéntico. Vale, otro de las. Cuando antes os hablaba en la introducción, Enrique, sobre la generación de escenarios, este es el tipo de generación de escenarios. Yo, como actuario, tengo que poner en jaque, tengo que cuestionar, tanto cuantitativa como cualitativamente, todos aquellos cambios que puedo hacer en mi balance. Es decir, ¿qué pasaría si? Lo que se llama análisis what if. ¿Qué pasaría si sube la siniestralidad? ¿Qué pasaría si sube la longevidad? ¿Qué pasa si aumentan los gastos? ¿Qué pasa si disminuyen los gastos? Al final, una de las diferencias actuarial o no actuarial sobre la mortalidad o la longevidad, la mortalidad y la longevidad son riesgos más, digamos, más actuariales, porque al final son determinados con una tabla de mortalidad o longevidad. Pero sí que es verdad, bueno, de mortalidad siempre, perdón, suelen ser las PAIM, las curvas publicadas en España son por el INE, supongo que en Perú son publicadas por el Instituto de Sociología, etcétera. Pero sin embargo, al final los gastos son aquellas gastos asociados a la estructura. Me dice un amigo Marco Grillo que INEI en el Perú, muchas gracias. Eh, Se habla de los gastos al final son qué gastos asociados a la emisión de pólizas tengo yo. Suelen ser pues aquellos gastos por pues lo que me cuesta a mí tener una persona que coge la póliza, te la vende, otro que la suscribe, otro que la mete en el sistema. ¿Qué parte del dinero de la prima se me va en salarios, sueldos, estructura? Por eso es un shock menos actuarial. Pero sí que es verdad que eventos en el mercado, como por ejemplo un aumento de la inflación desmandada que haga aumentar los salarios de estas personas que yo tengo en mi empresa, harán que ese gasto se dispare, mi provisión valga menos, mis seguros valgan más y tenga un problema de capital a largo plazo. Antes de seguir, veo una duda que me parece interesante sobre el mundo del seguro de Radmir Amilcar Bryan, que dice, ¿se pueden contratar seguros contra deudas incobrables? No,
Porque un seguro se causa sobre algo, se cobra sobre algo que es incierto. Si una deuda ya es incobrable y es una deuda en la cual ya por la normativa contable internacional la tienes que sacar de tu balance y considerarla perdida, no debes considerarla, no podrías asegurar. Me dicen también por Elizabeth Posada que sí hay un seguro de deudores, pero hay un seguro de deudores que se hace al inicio de los contratos que se establecen. Por ejemplo, se llama seguro de protección de pagos y yo, por ejemplo, el banco contrata sobre mí un seguro de inspector un seguro de protección de pagos para que si yo no le pago a la hipoteca se la pague el seguro. Pero si yo ya para el banco y para la aseguradora soy una persona que he fallado en mis pagos, que no voy a pagar, que es incobrable, nadie va a entrar a asegurar eso. Es decir, o si te lo asegurasen, que es imposible, sería una prima altísima. Vale, pues lo que, como por seguir avanzando con el tema, estos nuevos modelos actuariales se dividen en, en un sistema que llamamos de tres pilares. Estos sistemas de tres pilares, al final lo que se llaman es un pilar cuantitativo, que es el pilar uno, un pilar de autoevaluación, que es el pilar 2, y un pilar de reporting, que es el pilar 3. Los que estáis interesados en la ciencia técnica actuarial, en la gestión de riesgos, os interesan sobre todo los pilares 1 y pilar 2. El pilar 1 es aquel en el cual se realizan los cálculos sobre los riesgos asegurables, es decir, eh, qué riesgos tengo? ¿Cómo los calculo? ¿Cómo me impacta? ¿Un 30% de la mortalidad me representa? Vale. Y el segundo pilar es el de autoevaluación, el que se realiza un análisis what if. ¿Qué pasaría por un aumento de la siniestralidad? ¿Qué pasaría por una disminución de la siniestralidad? ¿Qué pasaría por una subida de tipos de interés? Y ese tipo de análisis. Por otra parte, lo que sí que se está teniendo en cuenta ahora de muchas maneras es cómo se está teniendo en cuenta la gestión dinámica de los riesgos. Aquí entran de manifiesto varios puntos. Es decir, no solo puedes tú, como entidad aseguradora, manejar tus riesgos de una manera actuarial. Digamos que hay una cosa que estaba antes que todos nosotros en nuestras empresas, que es la que se llama el plan estratégico. El plan estratégico se suele definir de 3 a 5 años. En España solemos hacerlo a 3 años. No sé cómo lo harán en vuestros países, en los cuales se establece una hoja de ruta para llegar a un objetivo pues de ventas, un objetivo de crecimiento, un objetivo de expansión internacional, un objetivo empresarial definido por los consejos de administración. De esta manera, es, todas nuestras previsiones van a tener que ir en línea con ese plan estratégico. Pero ¿qué herramienta tenemos los actuarios para decir, ¿puedo cumplir con ese plan estratégico? Una cosa se llama perfil de riesgo. El perfil de riesgo lo quiero que lo entendáis con una triple vertiente. Esa triple vertiente primero es el apetito al riesgo. ¿Qué es el apetito al riesgo? El apetito al riesgo es qué cantidad de riesgo quiero yo asumir. Todos sabéis por el enfoque financiero y actual de este máster que un mayor riesgo siempre, un mayor riesgo en curso alberga una mayor rentabilidad. ¿Cómo os puedo poner un ejemplo sobre esto? Si vosotros vais al mercado de bonos y compráis un bono alemán, el bono alemán realmente viene de un país con una economía sólida, con un sistema financiero fuerte, en los cuales siempre va a valer, casi siempre te van a pagar, nunca te han dejado de pagar, nunca ha dejado de pagar a Alemania un bono, y esa seguridad se ve reflejada en un tipo de interés. Pero ¿qué es lo que, por ejemplo, hace el gobierno griego? El gobierno griego sabe que es un gobierno de menor confianza que el alemán, un gobierno que es capaz de a lo mejor no pagarte tan en plazo, o ser más deudor. Entonces, ¿cómo tiene que atraerte a ti? ¿Cómo tiene que atraerte a ti como entidad? Tiene que atraerte dando unos tipos de interés más altos. Esta es la relación que quiero que veáis entre mayor riesgo y mayor beneficio futuro esperado. ¿Qué es el apetito al riesgo? El apetito al riesgo es tú como entidad, cuando vas a comprar unos bonos en el mercado, por ejemplo, en el caso de los bonos, ¿a qué nivel me quiero yo situar? En el caso de pasivos, como me está preguntando Omar Montejo, es
qué nivel de apetito al riesgo quiero tener yo para los pasivos, por ejemplo. No quiero superar una tal carga de capital por mortalidad. No quiero que la mitad de mi cartera sea cargada por longevidad. Entonces, los riesgos actuales que se deben identificar para alinear activo y pasivo por la parte del pasivo son riesgos de suscripción, en el caso de vida, mortalidad, longevidad, incapacidad, gastos catastróficos de salud, en el caso de no vida, prima, reservas catastróficos, y en el caso de activos, riesgo de mercado, que tiene dentro el riesgo de renta variable, de spread, de riesgo de mercado, de tipo de interés, y los riesgos de contraparte. Entonces, cuando tienes un adecuado equilibrio sobre esos riesgos es cuando realmente ya sabes que tus prestaciones a nivel de apetito de perfil de riesgo son adecuadas. Antes os hablaba del apetito al riesgo. El siguiente concepto es el límite del riesgo. El límite del riesgo es aquel punto en el cual tú sabes que no debes pasar el riesgo. Es decir, digamos que si un bono alemán te da un 1%, me invento los datos porque no me los sé al dedillo, y el gobierno griego un 6%, y tú como tu límite sabes que tu límite de riesgo aceptado es un 3%, pues tendrás que buscar o una combinación de ambos bonos que te den para bajar a ese 3% de rentabilidad o un tercer país que te dé. Entonces, de esa manera tendrás de ajustarte. Es decir, dentro de esa balanza, como sabéis, hay infinitas posibilidades. Es decir, tanto un porcentaje de bonos de tal tipo respecto del otro, etcétera, etcétera. Y por último, la tolerancia al riesgo. La tolerancia es la sensibilidad. Aquí es más el análisis más actuarial, es decir, qué punto adicional de aumentar el riesgo supone que yo pueda generarme beneficios. Es decir, como siempre sabéis que el riesgo, al final un ejemplo que siempre ponen es como digamos, un ejemplo gracioso, es como las cervezas. Tú coges tu primera lata de cerveza y te sabe a gloria. Coges la segunda y también, pero conforme vas siguiendo te dejan de saber. Pues la aceptación del riesgo es igual. Siempre, la primera vez que coges riesgo, al final te va a generar beneficios y bien, pero cuando vas haciendo una acumulación de riesgo dentro de tu entidad, es posible que estés generando un problema. Nuestra compañera Elizabeth Posada nos pregunta sobre la morosidad. La morosidad en los seguros no está contemplada dentro de estos riesgos actuales. La morosidad de los seguros se contempla contablemente como un recargo a la prima, de tal manera que siempre está esa reserva de estabilización que hace que la prima pueda tener en cuenta el riesgo de la morosidad. De todas formas, la morosidad es un tema más enfocado a banca, en la cual tú, por ejemplo, pides un crédito hipotecario y te comprometes con un banco a 30 años. Por lo menos aquí en España se están ofreciendo ahora hasta 30 o 40 años las entidades financieras, de tal manera que un impago del contrato a medio contrato por parte del cliente sí que genera una pérdida para la entidad, pero sí que es verdad que en el seguro digamos que como es un servicio continuo, yo estoy pagando un seguro de vida y si me muero este año me pagan, en el momento que deje de pagar, no se está teniendo en cuenta porque en el momento que dejes de pagar la prima te deja de cubrir el seguro. Bueno, estas son un poco las diferencias que quería comentaros sobre los nuevos modelos de riesgo y si queréis por resumir, pasamos por ello. Hemos estado hablando de las diferencias entre los modelos anteriores, a Solvencia 2, es decir, aquellos modelos anteriores a la crisis. Hemos estado hablando de los perfiles de riesgo, hemos estado hablando de las técnicas actuales, hemos comentado el chain ladder, hemos comentado la generación de escenarios. Entonces, quería dejar estos últimos 20 minutos para preguntas. Las podéis ir haciendo por el comparador de preguntas y yo os responderé en la medida que las respuestas lleguen. La primera pregunta es la hace Jorge David Salas Vigo y me pregunta, ¿cómo puedo tarificar la morosidad del seguro al momento de calcular una tasa de un seguro? Muy bien, pues por ejemplo, en el caso de vida no se calcula, se calcula más en el caso de no vida. ¿Qué es no vida? No vida es
autos, seguros de autos, seguros de hogar, seguros de todo aquello que no son seguros sobre la vida humana, en los cuales incluimos hasta salud. Entonces, ¿qué es lo que tú cuando dejas de pagar el seguro de autos te cubre incluso 2 meses adicionales al impago? Entonces, tú tienes que tener en cuenta que aunque tú estés cobrando una prima para 12 meses, porque yo te aseguro desde con el pago de la prima de un año, desde abril a abril, pero tengo un riesgo en curso de abril a junio. Entonces, esos 2 meses tengo que meterlos en ese cómputo de siniestralidad que a mí me permita meterlos como un riesgo que todavía está vivo, incluso a la extinción de la prima. Ese es el problema de la siniestralidad. Si tú cuando cliente no ejerces morosidad y me pagas en el momento al de renovar, me extingues ese riesgo. Entonces nunca se va a llevar a cabo. Si queréis, si tenéis más preguntas. Vale, Natalia Andrea Sánchez me pregunta, a ver que abra la ventana, para seguros agrícolas que apenas están en desarrollo en un país y por lo tanto pueden ser tan dinámicos, ¿cuál cree que son las variables que deben estar en este análisis para ese modelo actuarial en el cálculo de la prima? Lo que nuestra compañera nos quiere preguntar es, en países en los cuales el mercado del seguro no está muy desarrollado, ¿qué variables se deben incluir en el cálculo de la prima para poder asegurar esos cultivos? Muy bien, pues sobre todo, siempre pues sobre todo la suscripción de estos seguros tiene que ir de la mano de expertos agrícolas. Tenéis que tener gente en la compañía que conozca el producto, conozca muy bien las características de la siniestralidad y por qué se puede, por ejemplo, fastidiar un cultivo de maíz por exceso de lluvias, por exceso de sequedad. Entonces, lo que tú tienes que incluir en tu modelo, yo lo que te propondría sobre todo es cómo determinas tú la prima. Sobre todo por la extensión de la plantación, por la generación de beneficios que tiene, por cuánto dinero puede perder el agricultor por la pérdida de la cosecha. Eso se llama la pérdida de la pérdida de beneficios futuros esperados. Es decir, ese hombre cuando pierde su producción está perdiendo un beneficio futuro que tiene que tener en curso. Entonces, todo ese tipo de variables los tienes que incluir. De todas maneras, ahora para la tarificación se está utilizando unos modelos que son GLM, GLM, que se llaman Generalized Linear Models, en los cuales son un modelo estadístico que correlaciona la prima a unos factores de impacto sobre las variables. Es decir, no deja de ser un modelo de regresión lineal sobre los link ratio de la prima que hace que veas qué impacto tiene, que sean más caros, que sean más tal y te permita modelizar la prima. Sobre estos modelos a los que estéis interesados hay un libro de un profesor español de la Universidad Carlos III, de la Universidad de Alcalá, que se llama Pablo Alonso, que os explica muy bien la generación de esos modelos. De todas formas, ahora mismo hay un montón de inclusiones. Al final, todas esas inclusiones de variables van a juicio del actuario. ¿Qué hace un actuario con mejor experiencia, con más experiencia en tarificación? Pues conoce más el impacto de esas variables. El siguiente es Carmen Belén Ortega Recio, que me pregunta, ¿quién le indica al product manager o al suscriptor que pueda aceptar un poco más de riesgo por fallecimiento? Por ejemplo, acepto o rechazo pólizas de accidentes de consejeros de más de 70 años. ¿Dónde se acaba la tolerancia de la empresa? ¿Cómo lo puedes saber? Muy bien, pues al final esto, ¿cómo se estructura este apetito al riesgo? Este apetito al riesgo se estructura de dos maneras. La primera es por lo que se llama tu política de suscripción. La política de suscripción define el apetito al riesgo vivo que hay dentro de la compañía, es decir, lo que hablábamos antes, qué límites, tolerancias y
apetito al riesgo tienes. Cuando, cuando generas la compra de seguros, muchas veces el suscriptor tiene un límite. No, por ejemplo, no puedes asegurar coches que tengan más de 200 caballos, pero hay veces que por temas de negocio dices, vale, hay veces que es un tema reputacional y llega, por ejemplo, pues un jugador de fútbol famoso, un jugador de la NBA y dice, vale, pero que estas cosas pasan, esto a clientes míos les ha pasado. Aparece un futbolista del Real Madrid con 12 carros de lujo y dice, asegúramelos, ¿cómo vas a decirle que no? Porque te puede hacer muy mala publicidad. Entonces, ese suscriptor no puede suscribir ese riesgo, sino que necesita una autorización, por ejemplo, del director financiero, del director de riesgos, del director general, de quien se haya establecido en la política de suscripción. Entonces, por eso que cuando pregunta Carmen Belén por qué la tolerancia, dónde se acaba la tolerancia de la empresa, se acaba en la definición de apetito al riesgo que tengan, de cuánto riesgo quieran aceptar. Es muy importante que dentro de las compañías exista comunicación para poder definir estos límites. Normalmente, ¿qué suele pasar en las entidades de seguros? En entidades de seguros hay una guerra entre comerciales y actuarios. Actuarios queremos primas más altas, riesgos más cubiertos, mayores márgenes financieros, mayores márgenes de beneficio, y los comerciales quieren vender bajo. Quieren tener un producto competitivo, vender, vender y vender. Y en ese equilibrio es donde tiene que estar la definición de esa tolerancia. Pasamos a la siguiente pregunta, que Marilyn González nos pregunta si el cálculo de Slinder tiene algo que ver con el cálculo de IBNR. No es Slinder, es Chain Ladder. Chain Ladder es un método en el cual se utiliza para el cálculo de todas las provisiones de no vida. Sí, tiene que ver con el IBNR. De hecho, el cálculo utilizado para el IBNR es ese. Sé que antes me has escrito el email, luego cuando tenga un momentito te intento pasar información y, y a ver si con eso conseguimos tener menos dudas. Por otra parte, nos preguntan también, eh, como empresas, ¿qué características se deben analizar en la compra de seguros colectivos? Nos lo pregunta Radmir Amilcar Bryan. Y la pregunta es importante porque la suscripción de seguros colectivos es bastante diferente a la suscripción de seguro directo tal y como lo conocemos. Al final, cuando tú estás comprando colectivos, estás comprando un producto que en tu balance tiene un gran espacio. Es decir, es un producto que al final, por ejemplo, en casos de seguros de salud, abarca el seguro de salud que corresponde a todos los empleados de una gran compañía. Entonces, sí que es verdad que al final lo que buscas en los seguros colectivos es que como actuario buscas que estén por dentro suficientemente diversificados. Por ejemplo, imaginaos que hay una empresa, me gusta mucho poner ejemplos, no sé si a vosotros os ayuda también más a entender las cosas, pero si yo estoy vendiendo algún tipo de seguro de salud y tengo dos empresas, tengo una empresa que es más formada por gente joven, pues me imagino un despacho de abogados, una contaduría pública o una empresa de consultoría, y por otro lado tengo otra empresa en la cual la edad es avanzada. Sé que como suscripción de salud me va a ser mucho más rentable suscribir a los jóvenes porque no van a hacer tanto uso del médico. Lo que se busca dentro de esos colectivos es que por dentro de esa cartera esté suficientemente diversificada, es decir, haya personas de todo tipo, no haya lo que llamamos un cúmulo de personas de elevada edad que van a hacer un uso del médico mayor. ¿Vale? ¿Tenéis alguna pregunta más? Bueno, de momento esperando a que lleguen las preguntas, también poniendo un poco de manifiesto este nuevo elemento
de, de nuevos, de nuevos modelos, pues se tiene que tener en cuenta un poco lo que está comentando ahora nuestra compañera Marilyn González, en las cuales me pregunta, ¿se puede hacer un indicador que agrupe toda la solvencia de una empresa? Es decir, que calcule todos los riesgos financiero, crediticio, operacional. Claro que sí. Claro que sí. Esto cuando tú estás hablando de este ratio es lo que se llama el ratio de solvencia. Cuando yo calculo todos mis riesgos por individual, los diversifico y llevo a cabo lo que se llama un ratio de solvencia. Que quiere decir, ¿cuántos fondos propios tengo sobre mi carga de capital? Es decir, en un escenario con un retorno estadístico de unos 200 años, de 1 en 200 años, de un 99,5, recordar que esta cifra de porcentaje en probabilidad siempre es mágica. El 99,5 es al final el escenario en el que se considera casi el 100%, en el cual, por ejemplo, cuando se hace una valoración de activos de value at risk, se hace al 99,5%, de manera que puedas cubrir casi todo ese espectro estadístico. Por otra parte, por otra parte, eh, por otra parte, el modelo de todos estos modelos, coges todos tus riesgos, realizas la diversificación sobre ellos. Normalmente los reguladores te dicen qué matriz de diversificación debes utilizar, pero sí que es posible, es verdad que hay algunas regulaciones más plásticas que te estás obligando a hacerlas tú y te dices, mira, es que mi correlación de riesgos es diferente. Tú lo justificas ante el regulador y te deja. Y ahí es cuando sacas tu ratio de solvencia, es decir, todos tus riesgos contra todo tu patrimonio. La siguiente pregunta nos la pregunta Ricardo Quintero y me pregunta, ¿cuál considera usted que es el mejor método para calcular la reserva IBNR? Vale, yo aquí te quiero ser totalmente sincero. Para mí, el mejor método para calcular esa reserva IBNR es el chain ladder. El chain ladder estocástico no, el chain ladder determinista de toda la vida. Simplemente porque cuando hacemos esos cálculos, porque muchas veces el modelo, al hacerlo estocástico, al sacar los residuos del triángulo y al aplicar esa simulación de Monte Carlo para generar esos IBNRs estocásticos, no depende de qué tipo de empresa estés. Si es una empresa grande en la cual tienes recursos y tiempo para desarrollar ese modelo de IBNR, sí, va a ser mejor el estocástico, pero sabiendo cómo vivimos, que tenemos una carga de importante de trabajo, una carga difícil y que muchas veces no nos da tiempo a todo, es mucho más simplificable aplicar los modelos chain ladder deterministas. De todas formas, a nivel purista, todo lo que sea hacer un modelo plástico, estocástico y que vaya hacia el futuro por mediante simulaciones, ya sean con Monte Carlo, con simulaciones de generadores lineales coherentes simples o lo que quieras, siempre va a estar, es novedad en el sector del seguro, pero hay que siempre tener en cuenta aquellas entidades que no tienen las cosas tan fáciles como entidades transnacionales. Nuestro compañero también, Jorge David Salas Vigo, pregunta, en un seguro de SCTR Minería, ¿qué modelo econométrico es el más recomendable para la evaluación del riesgo técnico? ¿O cómo sugieres para hacer una evaluación correcta en la tarificación? Considerar que para este seguro se cubre la enfermedad profesional. Vale, pues te voy a dar un doble enfoque. Lo primero es, si estás hablando si me estás hablando de una entidad en la cual sale un modelo nuevo de minería, pues te recomiendo que vayas a siniestralidades del mercado, lo que se llama benchmark, estudios de mercado, veas qué siniestralidad, cómo están tarificando el resto de entidades, etc. Pero si tienes suficiente información, lo que hablábamos antes, el GLM, el Generalized Linear Model, es el futuro. El futuro que va a permitir hacer esa tarificación más plástica que el resto. Bueno, nos pregunta Elizabeth Posada, que no sabe si este es el tema, pero para el riesgo de crédito, ¿cómo analizarlo? Pues, a ver, no es el tema porque el riesgo de crédito es un riesgo financiero, pero no es actuarial. Pero si quieres, en el email que te he dejado antes, me puedes escribir escanilla con 2 L's alberto @gmail.com
Me puedes preguntar y yo si quieres te puedo dar un poco de documentación o te puedo ayudar a ver cómo afrontar el riesgo de crédito en tu empresa. Sí, entonces incluso si queréis podemos tener una conversación. Lo importante también de estos seminarios, aparte de que yo pueda daros un poco el enfoque de mi experiencia, tal, es que hagamos en el fondo contacto, que nos escribamos y que seamos y que generemos un poco relaciones en el mundo de los actuarios y que ya sabéis que el mundo del seguro es pequeño, el mundo de los riesgos más pequeño, entonces muchas veces está muy bien que tengamos cierta comunicación. Bueno, pues quedan todavía un espacio para alguna pregunta que queréis hacer. Nos quedan 5 minutos. Vale. Me piden otra vez el correo escanillaalberto@gmail.com. Lo dicto. ESCANILLAALBERTO Me pregunta Jeffrey Viales, Alberto, como de los siniestros que no son observables o tienes muy pocas observaciones, ¿cuáles PID recomiendas para estimar primas y reservas? Bueno, los siniestros que tienes muy pocas observaciones, muchas veces yo lo que te recomiendo es que te pongas en un escenario pesimista. Coges tus últimos años de siniestralidad y en los triángulos te pones en los peores escenarios, porque al final yo creo que contablemente es mejor que te estés liberando reserva porque hayas sobreestimado esa provisión pero seas honesto, porque ya sabes que si no liberas reserva es porque no estás generando beneficios y porque no estás pagando, estás ocultando esos beneficios. Entonces, eh, entonces siempre ir a escenarios pesimistas y conforme vayas generando tú como actuario o como gestor del riesgo esa información, pues tener muy bien ordenadas, muy limpias tus bases de datos y ir eh, avanzando en ese tipo con la aplicación de ChainLadder, con la aplicación de Link Ratio, en plan, un poco explorar los métodos, pero yo siempre, para empezar, pocas observaciones, ChainLadder. Bueno, me hacen otras preguntas. A ver, como la medición de la siniestralidad para la flota de vehículos, ¿qué recomiendas? Pues mira, te recomiendo al final la manera más mejor de verla para ver qué generación de futuro de beneficios estás generando es los ratios combinados. Los ratios combinados al final son la siniestralidad más los gastos entre la prima y ahí ves cómo estás generando tus beneficios. Es decir, si necesitas más o menos prima o sobreprima para llevarlo. Jeffrey Viales me pregunta, ¿hay técnicas actuales que se pueden utilizar para el proceso de adecuación interna de capital? Sí, claro, al final todo ese proceso que tú haces para realizar tu modelo interno, porque al final cuando me refieres a adecuación interna entiendo que es un modelo que tú tienes internamente para decir cuál es el peso de tu solvencia, pues al final lo mejor para estimar los parámetros es simular, hacer las estimaciones y para poder llevarlos a cabo, al final ajuste de distribuciones, simulaciones de Monte Carlo e intentar mediante tu experiencia derivar ese propio modelo de gestión interna. Bueno, pues ahora mismo ya sé que hay más preguntas, pero lo siento, ya la verdad es que el seminario está acabado. La verdad que quería agradeceros a todos vuestra presencia aquí. Espero que de verdad os haya gustado, os haya sido interesante y que sigáis a la escuela en LinkedIn. Si queréis me podéis seguir a mí también y tenemos estas conversaciones sobre el mundo del seguro. Y nada, pues muchas gracias y que tengáis mucho éxito profesional y personal.